Si nosotros cuantificamos a 30 millones por día, es decir, que fueron cerca de 900 millones las pérdidas para el sector construcción, por no decir que que hubo otros sectores que también fueron impactados, como comercio, transporte y otros que están todavía lejos de ser cuantificados. Yo creo que al final nosotros consideramos que perdimos todos. Al final, una huelga de un mes no le ayuda ni al sector de construcción, ni a los que están afuera, ni a los trabajadores, ni tampoco a los que están dentro de Capac, o sea, la empresa privada dentro de construcción. ¿Y por qué digo eso? Al final, si los trabajadores ganaron 3%, que es lo que lo lograron conseguir en este año, 14% es en 4 años, perdieron ya un doceavo del año, es decir, 8% en este mismo año. Es decir, que perdieron un mes de trabajo, un mes de remuneración y ganaron 3% a partir de julio. Es decir, que si ellos hacen la matemática, su retorno va a ser en los próximos, en 2 años y algo es que van a ver este impacto que ya tuvo la huelga. El sector construcción ya estaba en desaceleración, ahora el tema de la huelga simplemente también genera ahora una estructura de costos más importante donde vamos a tener que, como sector privado, la CAPAC va a tener que reinventarse y ver qué métodos de construcción alternativos puede hacer para poder seguir ofreciendo costos de vivienda, que es donde nos afecta a todos, unos costos de vivienda más accesibles para los panameños, porque al final la selección de una vivienda se escoge casi que en función de cuál es la capacidad de pago que tiene el panameño, y el panameño abajo de 120.000, que son preferenciales, lo que va a pasar es que al subir los costos, el 20%, hace 4 años era el costo de la mano de obra, subió a 40 con la última negociación, y con esta va a estar arriba de los 50% del costo por metro cuadrado. Entonces ahora resulta que simplemente las casas van a empezar a hacerse más pequeñas para estar dentro de lo que puede pagar un panameño, o en algunos casos, en el extremo inferior, puede que ni siquiera sea factible hacer una de estas viviendas. Entonces vamos a tener una déficit habitacional que tenemos que ver entonces cómo cubrimos, porque al final todos necesitamos de tener una vivienda digna. El acuerdo debió haberse dado más temprano en todo caso. Y de nuevo, el aprendizaje fue que 30 días de huelga no le ayudan a nadie, no le ayudan a la economía, no le ayudan a ningún sector. Y yo creo que ellos se dieron cuenta simplemente a la cuarta semana de que esto era improcedente seguir por este camino. Las proyecciones para este año eran 5.6, el crecimiento del PIB, si lo medimos en función de eso, no se van a arreglar esos crecimientos, porque eso era lo esperado al principio del año. Ahí el impacto del ajuste por el salario mínimo, en casi, bueno, en todos los sectores, el ajuste también, o la coyuntura de la huelga del 18 de abril por 30 días, que hemos estado conversando, también tiene un impacto. Y el retraso de los proyectos van a afectar no solamente el crecimiento de este año, sino también el crecimiento del otro año, porque hay unos proyectos de gobierno principalmente, como el Metro 2, como el tema del el cuarto puente, que se están difiriendo. Entonces, al ocurrir ese influjo económico, no va a estar en este año, va a estar en el próximo. Nosotros vemos que vamos a estar creciendo menos del 5%, todavía de manera importante con respecto a la región, pero todo indica que va a ser menor, mucho menor de cualquiera de las proyecciones a principio de año. Educación es importante en todas las etapas, y la educación, nosotros somos fieles creyentes en AP de la educación. Hay unos temas de valores que se hacen en los primeros 6 años, hay un tema después de educación formal que tiene que ver con la academia y tiene que ver con la escuela, pero también hay una formación que se da de competencias y de acercar la brecha de lo que viene del sistema a el mercado laboral, que lo hacen las empresas. Entonces, todos tienen que ir en conjunto, porque si no, si nada más tenemos el último, digamos, el tema técnico de las empresas, no tenemos ciudadanos que son al final responsables, que eso también se da, pero en las etapas tempranas de una educación que se da en casa, como decimos. Entonces, las competencias son no solamente las técnicas, sino también las blandas, que tienen que poder desarrollarse para que la persona pueda trabajar exitosamente dentro de un entorno laboral. Transversalmente, para poder hablar de inclusión, como hablamos en Visión País, para hablar de apertura económica o para hablar de crecimiento, este mismo tiene que tener una base de institucionalidad. La institucionalidad está basada en leyes claras, en instituciones fuertes,
en reglas, en que haya una certeza del castigo, de que la justicia se dé. Y esto es, al final, desde el punto de vista empresarial, lo que nos genera un clima de negocio donde los inversionistas vean que pueden invertir aquí y sus dineros y sus inversiones están bien cuidadas, no va a haber nadie que los venga a expropiar de la noche a la mañana, por decir un ejemplo más drástico de otros vecinos, y que si hay una práctica no adecuada, ya sea de algún competidor o del gobierno, se puedan dar las rectificaciones para que, ya sea un pliego, una licitación o una competencia en el sector privado, se pueda al final arreglar mediante el cumplimiento de las leyes.